Listo, continuamos entonces con lo que estamos haciendo de la parte de finos. Entonces estábamos precisamente en que teníamos los datos de índice de plasticidad de 36 y la formulita esa 2263. Entonces, lo que vamos a hacer, a realizar precisamente estos análisis para saber si es MH o CH. Como es 51, pues obligatoriamente va a ser o este o este. No nos vamos a poner de que si no nos da MH nos empezamos a buscar este dato porque no nos va de una vez a cumplir precisamente lo que tiene que ver con el límite líquido. Entonces, vamos con la primera. 0,73, tal. Vamos a corroborar si el índice de plasticidad es menor que la formulita. Entonces, nos da de una vez que el dato que obtenemos de índice de plasticidad es mucho mayor que esto, por tanto, esta no nos cumple. Como no nos cumple, pues no vamos a pasar a ni siquiera mirar esta, sino que de una vez nos vamos a la que sea también de alta plasticidad, que va a ser SH. ¿Por qué? Porque el límite líquido desde el inicio nos dio que era mayor que 50 y es en el único que vuelve a cumplirse esa condición. Entonces, aquí para el caso CH, ahora nos vamos a hacer la comparación de si el índice de plasticidad es mayor que la formulita. Pues ya sabemos que sí. Entonces, nosotros podemos desarrollar de nuevo eso, la comparación. Entonces, el índice de plasticidad nos da que es en este caso, ahora nos programamos de que es mayor y nos da mayor que la formulita esa. Entonces, para el caso de nuestro análisis acá, pues será entonces un CH. No hay que seguir haciendo nada más. Esta, digamos que cuando nos da en materia de finos muy sencillo, pues
por este lado va a ser mucho más rápido que lo que yo les decía, nos toca hacer muchos más cálculos en la parte de gruesos, ¿sí? Esta parte de los finos para lo que es la clasificación por el método de la USCS, pues es muy fácil. Solamente hay que tener en cuenta es límite líquido de índice de plasticidad. Ahora, al igual de lo que pasó por aquí que tenía asteriscos, pues miremos qué es lo que dice acá respecto del índice de plasticidad, que hay un asterisco. Entonces, busquémoslo por aquí. ¿Qué significa eso? Si el índice de plasticidad es extremadamente igual, es decir, si nos da el mismo numerito que da la fórmula, o si el índice de plasticidad se encuentra entre 4 y 7, es decir, que está en un rango que no podemos determinar, ¿sí? Porque las comparaciones, al igual que lo que hacíamos en gruesos, siempre son si es menor que 4 o mayor que 7. Si queda en el limbo, si queda en un rango intermedio, y adicional, o si es mayor que la formulita, se debe utilizar símbolo doble. Es CL, ML, CH o H, pues esto hace referencia precisamente a de nuevo lo que era la carta de Casagrande, aquí en esta parte, donde era esa franja que no sabemos si es ni el uno ni el otro. Entonces, obligatoriamente llevaría símbolo doble. ¿Qué más nos dice por acá? Doble asterisco para estos. Si tiene olor orgánico, yo no les hago referencia a esta específicamente porque esto es para los orgánicos y nosotros, por lo menos conmigo, ustedes no van a trabajar nada que tenga que ver con eso. Vamos específicamente a lo que tiene que ver con mecánica de suelos en materia estructural. Aquí dice, en casos dudosos favorecer la clasificación más plástica. Ojo con esto, que si después de hacer todos esos análisis aún no saben cuál es el tipo de símbolo doble que deben colocar, cuando sea finos, se va a favorecer la más plástica. ¿Cuál es la más plástica? Pues la que tenga símbolo H. ¿Por qué? Porque significa que es de alta plasticidad. Ojo, es muy diferente a esto que dice por acá en la parte de gruesos, que en casos dudosos favorecer la clasificación menos plástica. Es decir, aquí no siempre nos vamos a ir por el lado, cuando sea muy dudoso, en los gruesos nos vamos a ir hacia el lado de los limos, porque los limos son los menos plásticos. Cuando estemos en la parte de finos, si tenemos demasiada duda, aunque normalmente uno puede clasificar perfectamente todo, si tenemos demasiada duda en materia de finos, si ya sabemos que es finos, vamos a escoger lo que tiene que ver con alta plasticidad. ¿Entendido eso? Ahora sí. Cuando da el límite líquido exactamente igual a 50, pues cuando da igual a 50, tenemos los casos CLSH o MLMH. ¿Por qué? Porque quiere decir que nos quedó exactamente aquí. ¿Sí? El límite líquido en 50 quiere decir que, por ejemplo, nos hubiese dado un índice de plasticidad de 35, que vendría por acá, y un límite líquido de 50. Es decir, que no podemos clasificar si es para el lado antes de la línea de 50% de baja plasticidad o de alta plasticidad. Lo que sí vamos a poder determinar, dependiendo de la línea inclinada, la línea A, es si estamos hablando, si está por encima son arcillas y si está por debajo son limos. Eso mismo es lo que está haciendo referencia en esa parte que dice acá, si el límite líquido es 50, será CLCH o MLMH. ¿Cómo sabemos si es C o M? Obligatoriamente con la clasificación de la línea A, es decir, lo que esté por encima de esa línea, que es la misma formulita 073WL-20, pues nos dará si es una arcilla o si es un limo. Así de simple.
Ok. Con esto, por lo menos lo que tiene que ver con la clasificación unificada de suelos, ya sea que nos dé grueso o que nos dé fino, prácticamente sabemos manejarnos en las tablas, ¿sí? Y recuerden ir repasando. De todos modos, yo les voy a dejar un ejercicio completo, de nuevo paso a paso, escrito, bien con toda la cuestión para cuando se nos da grueso, cuando nos da fino. Y con eso queda, digamos, desarrollado este tema de lo que es por el método de la USCS. El método que nos quedaba faltando, precisamente les decía, lo hacíamos en la siguiente clase porque era muy rápido. Y la de finos también era rápido en la parte de la clasificación unificada. Entonces vamos a trabajar con el tema de el método de la ASTO. ¿Qué pasa con esto? Recordamos, todo lo que tenga que ver con la USCS sirve para cualquier obra civil, es decir, sean edificaciones, sean puentes, incluso para vías. Pero cuando se sabe que definitivamente la obra va a ser una autopista, un carreteable, una pista de aterrizaje, ¿sí? Solamente vías, pues esta clasificación de la ASTO es la más apropiada. Cuando ustedes, pues si Dios quiere, estén desarrollando los ensayos de laboratorio, no importa el material que les haya dado, ustedes van a hacer de cuenta que lo van a clasificar por ambos métodos. Es decir, van a verificar y comparar qué les da por uno y qué les da por otro. Para el caso, vamos a familiarizarnos acá con la tabla. Esta tabla, pues al igual que la de clasificación unificada, también divide lo que es la parte de gruesos, que es esta, ¿sí? Esta es la única parte de gruesos, y la parte de finos, que es solamente este pedazo, ¿sí? Es decir, que si a ustedes les llega a dar un suelo grueso, clasificándolo por el método de la ASTO, únicamente podrá ser alguno de estas clasificaciones que vienen acá. ¿Qué significa que todo eso tiene solamente as y números? Bueno, eso lo único es que es digamos, un código que prácticamente es la clasificación que nos dice en la parte inferior de esta tabla. Es decir, todos los que sean A1 serán gravas y arenas. Todos los que sean A3 serán arena fina. Todos los que sean A2, ya sea A24, A25, A26, A27, todos los que sean A2 serán gravas y arenas limosas o arcillosas. Así igual también para los suelos finos. Entonces, todo lo que son los códigos que tiene arriba hace referencia a quiénes son acá. Para el caso, los suelos limosos serán o A4 o A5 y suelos arcillosos serán A6 o A7 y A7 pues tiene sus subdivisiones. Esta parte de clasificación sí tiene una connotación adicional que es una formulita de algo que se denomina índice de grupo. Entonces, eso de índice de grupo es un dato adicional, así como la última vez les colocaba respuesta, digamos, es un GW, gruesos, GW, grava bien gradada. En este caso, nosotros tenemos que dar la clasificación con estas letricas. Entonces, por ejemplo, suelos granulares A1, gravas y arenas, y adicional va a ir un numerito que es una fórmula. Ojo, yo les voy a escribir bien la formulita de una manera más fácil de entenderla. ¿Qué quiere decir eso? Es exactamente este mismo código de letras que tiene por acá, pero para que no se confundan, yo les voy a dar el desarrollo de esa misma fórmula como por partes, es decir, vamos a tratar por aparte esta zona,
por aparte de esta zona, por aparte de esta zona. ¿Eso por qué? Porque resulta y acontece que aquí vamos a hacer uso de lo que es las reglas para aproximar. Es decir, eso de que si da un poquito mayor que 5 o que si da 5 o que si da menor que 5, que si el número siguiente es par o impar, que si se devuelve entonces al número anterior. Todas esas reglas yo se las voy a escribir y es lo que vamos a desarrollar un ejercicio ya en forma respecto de este tema en la clase del encuentro del jueves, si Dios quiere. Por ahora vámonos familiarizando en forma con esta tabla. Entonces, también tenemos suelos granulares. Ojo, miren que acá la comparación es con el número de 35%. Esto es lo que hace diferencia respecto de la clasificación unificada. Esta que es más amplia, es decir, que sirve para todo, apenas hace una clasificación sobre el 50%, mientras que esta, como es especializada en lo que tiene que ver con vías, ¿sí? O lo que sean vías, entonces es más estricta respecto de lo que son gruesos y finos. Y tan estricta se vuelve que la comparación ya no es sobre 50%, sino sobre el 35%. Entonces, vamos a mirar de los ejercicios que estábamos desarrollando. Para el caso, ya sabemos que tenemos que tener una tabla de granulometría, saben cómo desarrollarla. En este caso en particular, vamos a revisar porcentaje que pasa el tamiz 200. ¿Cuánto es? Para este caso en particular, 37.77. Entonces, 37.77 es menor que 35. No, no lo es. Por tanto, tendrá que ser el siguiente. Entonces, 37.77 es mayor que 35. Sí. Entonces ya nos da por acá. Ojo, si revisan esta comparación que estamos haciendo con el mismo ejercicio respecto del método de la clasificación unificada y el de la ASTO, se van a dar cuenta que en el otro a nosotros nos estaba dando suelo grueso, ¿cierto? Mientras que en este ahora nos va a dar una clasificación de suelo fino, ¿sí? Es decir, que entre una clasificación de la ASTO y una clasificación de la unificada de suelos, no necesariamente son los mismos datos. ¿Por qué? Porque de entrada la clasificación entre grueso y fino, en una es con 50% y en la otra es con 35%. ¿Sí? Entonces no pueden decir de que si les da grueso o fino, fijo en la otra, en el otro método, el mismo les tiene que dar acá. No necesariamente. No necesariamente. Listo. Si eso fue el caso, entonces 37.77 quiere decir de que nos olvidamos de la parte acá de suelo granular, es decir, suelo grueso, y nos concentramos solo en esta parte, en la parte de suelo fino. Entonces, ¿aquí qué pasa? Seguimos con las mismas reglas que veníamos trabajando. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, como nos olvidamos ya de esta parte, quedamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que para el caso de ese ejercicio, clasificándolo por la ASTO, en algún momento puede ser o A4, o A5, o A6, o A7. Y A7 pues tiene sus divisiones. No vamos a salir de ahí. Alguno de esos debe ser, alguno de esos. ¿Qué es entonces lo que aquí tenemos que verificar? Pues empezamos a mirar hacia abajo. Por acá no hay nada. Por acá, ¿qué tenemos? Una clasificación que tiene que ver directamente es con el tamiz 200. Entonces, aquí lo que quiere decir es que si ese dato que nos daba 35 nos daba para suelo fino, también cumple para esto. Es decir,
Es decir, que nosotros ese dato de porcentaje que pasa, el tamiz 200, que lo sacamos de la tabla de granulometría, en este método de la ASTO, pues adicional, como nos da que es suelo fino, entonces tenemos que hacer esta comparación. Si ese porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor o igual que 36, 36 sigue siendo 36%, porque tiene que ser la misma unidad para comparar. Entonces, en este caso nos da que efectivamente nos eso. Entonces, 37.77, que es el porcentaje que pasa el tamiz 200, es mayor que 36. Listo. Seguimos corroborando. Como nos da que es finos, definitivamente vamos a tener que volver a hablar de límite líquido e índice de plasticidad. Entonces, por favor, del primer ejercicio que desarrollamos para clasificación unificada de suelos, me repiten, me escriben por ahí cuál era el dato de límite líquido e índice de plasticidad que trabajamos. Me refiero, no el que acabamos de hacer, sino el que habíamos desarrollado en clase, el ejercicio que nos estábamos inventando en clase la última vez que trabajamos. El primero, el índice de plasticidad era de 27%. De 27 y el límite líquido de 35. Ok, 35. perfecto, perfecto. Ajá, 35 el límite líquido. Y el segundo era el límite líquido de 82 y el índice de plasticidad daba 68%. Ok, entonces con estos datos, vamos a intentar realizar esa clasificación ahora por el método de la ASTO. Como ya nos dio que suelos finos, realmente solamente vamos a trabajar esta parte de la tabla. Pero a diferencia de la clasificación unificada, estos datos de comparación normalmente los teníamos en la parte superior. Aquí los tenemos es en la parte izquierda. Entonces, lo primero que va a comparar es el límite líquido. Entonces, límite líquido, para el caso, como nosotros necesitamos empezar de izquierda a derecha, obligatoriamente la primera que deberíamos estar analizando es el A4.
Pero ojo, si nosotros sabemos cuánto es el dato del límite líquido, 35% es menor que 40 o mayor que 40 en este caso. Menor. Entonces quiere decir de que si por alguna razón A4 no nos cumple, ya no vamos a estar analizando A5, sino que de una vez pasamos a analizar A6, que es la otra que cumpliría esa condición. Es decir, para el caso vamos a analizar si es menor o igual de 40 o mayor o igual que 41. Entonces, las comparaciones que vamos a hacer respecto es el límite líquido. Las comparaciones primeras, las que vamos a hacer, es respecto del límite líquido. Y aquí solamente nos aparecen los numeritos 40 y 41. Para un caso va a ser menor o igual que 40 o mayor o igual que 41. Aquí lo tengo invertido. Límite líquido. O es menor o igual que 40 o mayor o igual a 41. ¿Sí? Entonces, para el caso... para el caso vamos a hacer precisamente ese análisis. Entonces, 35% cumple que sea menor o igual que 40. %, que es lo que tenemos de límite líquido, lo comparamos si es menor o igual que 40 o mayor o igual que 41. Para el caso, 35% es menor o igual que 40. Por tanto, los únicos que cumple esa condición son, en este caso, el A4 y el A6. ¿Por qué el A5 y el A7 no? Porque obligatoriamente está diciendo que la condición es que sea mayor o igual que 41. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando, primero, pues iniciamos de izquierda a derecha con el que nos dé para poder generar la clasificación. Pero en este caso que podemos iniciar con el A4, si no nos llega a dar, pues de una vez no analizamos el A5 ni perdemos tiempo ahí, sino que nos vamos directamente al de la condición que sí se cumpliría, que sigue siendo menor o igual que 40, en este caso en particular con esos datos. Entonces vamos con el primero, listo. Nos cumple acá. ¿Qué seguimos haciendo en el desarrollo para analizar si es una 4? Ah, bueno, de arriba hacia abajo, entonces de arriba hacia abajo ya nos cumplió esta. Continuamos con la siguiente comparación.
Entonces, índice de plasticidad, debemos compararlo si es menor o igual que 10 o mayor o igual que 11. Para este caso, menor o igual que 10. Sí, entonces, una vez desarrollamos el análisis del límite líquido, en la tabla de clasificación, por el método de Lasto, ya corroboramos necesitamos ahora continuar con el que viene abajo. ¿Por qué? Para poder determinar si cumple esas dos, pues nos quedamos aquí con A4. Si no llega a cumplir una de estas dos, es decir, o la primera o la segunda, nos toca seguir clasificando. Como esta ya tiene una condición de que tiene que ser para el número del que estamos trabajando, que es 37.77, porcentaje que pasa el tamiz 200, perdón, límite líquido 38, que es el 38, 37, que es el que es menor o igual que 40, pues esta condición no la cumpliría. Entonces, de una vez nos trasladaríamos a la siguiente, de izquierda a derecha, pero que cumpla esa condición. Entonces, vamos a hacer el análisis. El índice de plasticidad nos dio 27%. ¿27 es menor o es mayor que 10? Para el caso es mayor que 10. Entonces, de una vez nos vamos con la otra comparación. Entonces, el índice de plasticidad nos dio 27. 27. ¿Es menor que 10? No. Es decir, que A4 ya no nos cumple. Como nosotros tenemos por reglas que vamos de izquierda a derecha, pero ya no nos vamos a detener en el A5, que no cumpliría de entrada esa condición inicial de que el límite líquido ya sabemos que es menor de 40. Entonces, ¿a dónde nos pasamos? Directamente nos vamos hasta el A6 y comparamos ahí.
¿A qué me refiero? A que nosotros ya teníamos esta condición de que 35%, que es el límite líquido, era menor que 40. Entonces, como eso es así, no hay necesidad de analizar para el caso A5. Nos vamos directo a la 6. Listo, ya sabemos que la primera nos cumplió. ¿Cuál es la que necesitamos corroborar? La índice de plasticidad.